Lucas capítulo 2, versículo 39 y 40. Dice: así que cumplieron todo lo ordenado por la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. El niño crecía, se fortalecía y se iba llenando de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Y luego en el versículo 51 dice: Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante la gente. Es la forma en como el Evangelio nos habla de la vida de Jesús, una vida sumamente hogareña. La vida de Jesús es una vida de hogar, de familia. ¿En dónde está Él? Pues con papá, con mamá, crece, se desarrolla como un niño común y corriente en el seno de una familia. Así es, y lo que les decía justamente de todo lo que sucede en la familia, a nivel también sociológico, antropológico, la importancia de la familia, también en el proceso de socialización, de aprendizaje, podemos ya con esta cita bíblica ver justamente la importancia que tuvo para Jesús tener una familia. Muchas veces uno dice, bueno, ¿y por qué Dios le dio una familia a Jesús? Pues no era tan necesario, podría uno decir, pero claro que era necesario. Y cuando nos afirma el Evangelio de Lucas que Jesús crecía en gracia, se fortalecía y crecía en sabiduría y en gracia, esto nos habla del papel de la familia, cómo la familia es fundamental para el desarrollo no solamente físico, no solamente de estatura, no solamente de edad, sino para crecer en gracia, para crecer en la presencia de Dios, en los valores cristianos, en esa experiencia de conocer a Jesús, y también en sabiduría, o sea, todo lo que aportó José y María en la vida de Jesús, todo lo que aportó a nivel de valores, a nivel de fe, en la transmisión de la fe, fue fundamental para que pudiéramos ver justo esta afirmación que nos dice que él crecía no solamente en estatura, sino también se fortalecía en gracia y sabiduría. Bueno, y los queremos invitar a que descubramos algunas características muy bonitas que nos resaltan los evangelios sobre José y María como padres de Jesús. Este programa se llama Escuela de Esposos y hemos querido dedicarlo pues a hablar de la familia, a hablar de lo que significa la vida en pareja, la vida en el hogar. Y pues bueno, vamos a tomar algunas de las características que mencionan los dos evangelios que nos hablan sobre María y sobre José. No todos los evangelios, tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no todos traen un relato de la infancia de Jesús. Solamente hay 2 evangelios que nos hablan de los primeros años de Jesús o de incluso del nacimiento de Jesús. Son Mateo y Lucas. Mateo, por ejemplo, cuando nos habla de cómo nació Jesús, del origen de Jesús, centra toda la atención en José y dice varias cosas de José, ¿no? Dice en principio que José es el esposo de María, por allá en el versículo 16, capítulo 1 de Mateo, versículo 16 dice: José, esposo de María, ¿no? Y en varias ocasiones repite esta expresión: José es el esposo de María, aquel que está comprometido con María. Hay un montón de características que resalta el Evangelio de Mateo, pero solamente detengámonos en algunos cuantos, ¿no? El primero es este: José es el esposo de María, el que está comprometido con María. Es un hombre comprometido, un hombre que ha asumido un compromiso. Ustedes saben que nuestra época es una época en la que a los jóvenes no les gusta mucho el compromiso, incluso a las parejas les cuesta mucho comprometerse mutuamente el uno con el otro, ¿no? Y entonces, como no está este compromiso, muchas veces las relaciones carecen como de fuerza, porque cuando yo siento que alguien no está comprometido conmigo, entonces yo como que digo, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Y muchas veces la debilidad de la relación de pareja tiene que ver con esa falta de compromiso, ¿no? Uno de los muros importantes de una relación tiene que ser el saber que yo sepa que mi pareja, que mi esposa o que mi esposo
está realmente comprometido conmigo, es decir, que no me va a engañar, que no está pensando en hacer la vida sin mí, que no quiere o que tiene esta relación solamente por un tiempo, sino que realmente está comprometido. Pues se dice de José que es un hombre que está comprometido con María y es una característica importante. Sí, el compromiso, como les decíamos ya, en esta época es muy escaso. Incluso las parejas prefieren como no asumir, por ejemplo, el sacramento del matrimonio. A veces dicen, no, vámonos a convivir. También, pues, si las cosas no funcionan, entonces hasta ahí llegamos. Y justamente hay como un miedo al comprometerse, al tomar una decisión para toda la vida, una decisión donde yo digo, bueno, por encima de las dificultades, de la crisis, de lo que sea, voy a comprometerme. Entonces es lo que José nos enseña justamente en el Evangelio de Mateo, porque es el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y luego dice Mateo, dice en el versículo 19, bueno, después de que narra que María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, bueno, etcétera, luego dice, José era justo, José era un hombre justo. Y la justicia es una característica muy, muy bella de un hombre en la Biblia. Cuando se dice que un hombre es justo o una mujer es justa, ¿no? Aunque yo creo que nunca se menciona esto, sino que se habla, por ejemplo, de Ana, que era una mujer orante, piadosa. Solamente se habla del hombre justo, los salmos hablan del hombre justo. Y cuando en la Biblia se habla de eso, no se dice que sea algo así como una especie de juez, sino que se trata de un hombre que se ajusta a la voluntad de Dios. El justo en las Sagradas Escrituras es como el modelo de ser humano, el modelo de persona, el modelo de hombre ante Dios. Un hombre justo es aquel que cumple la voluntad de Dios, aquel que respeta la ley de Dios, por eso se le llama así justo. Entonces aquí se nos dice que José era un hombre justo, pero que a pesar de ser justo no quería difamar a María. ¿Qué quiere decir eso? Que José tenía la responsabilidad legal de denunciar a María por quedar embarazada antes de entrar en la casa de su esposo, ¿no? El matrimonio en Israel tenía como dos momentos, un momento en el que la pareja se presentaba ante el rabino les tomaba como una especie de consentimiento, ¿no? Y se iba cada uno a vivir a su casa, ¿no? Y luego de un buen tiempo se iban a vivir juntos. María y José están en ese tiempo en el que cada uno vive por su lado, cada uno vive en su casa, un tiempo prudencial, y en ese tiempo, antes de que vivan juntos, María resulta embarazada. Pues la responsabilidad legal de José era precisamente hacer que María pues fuera ajusticiada, ¿no? Romper el compromiso con María que ya había hecho, ¿no? Y hacer que pues ella fuera en cierta manera también condenada por ese delito, porque era un delito el quedar embarazada antes de vivir con una persona, y más pues si no era hijo de esta persona. Entonces dice el texto que José era justo. ¿Y qué significa eso? Pues eso lo explica más adelante el texto cuando dice que José hacía lo que Dios le pedía que hiciera, ¿no? José hacía lo que Dios le pedía que hiciera, ¿no? Todo el tiempo se menciona que José toma al niño, se levanta del sueño, se despierta del sueño y hace lo que Dios le pide. En eso consiste la justicia bíblicamente. La justicia no es como lo enseñaba en términos aristotélicos. Aristóteles decía que la justicia era algo así como darle a cada uno lo que se merece, ¿no? Sino que bíblicamente la justicia es responder a la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, lo que Dios nos pide, ¿no? Hacer la voluntad de Dios con toda la prontitud del caso. Entonces vemos a un José que tiene como algo especial, porque siempre nos hablan a nosotros de la obediencia, que hay que obedecer a los padres, que hay que obedecer a Dios, que hay que obedecer al jefe, bueno. Pero esa obediencia o esa justicia de José, bueno, que es ajustarse justamente a la voluntad de Dios, tiene una característica que lo hace mucho más especial a él y que todos deberíamos aprender de eso, y es que él no simplemente obedece lo que le pide Dios que haga, sea a través del ángel, bueno, que generalmente se lo pide a través del ángel, sino que es una obediencia pronta.
José siempre obedece rápidamente. Estamos acostumbrados a que a los hijos les damos una instrucción y generalmente puede pasar 1 hora, 2 horas, 3 días y no han hecho lo que tú le pediste que hicieran. Pero la característica de la obediencia de José es que es pronta, es inmediata, y eso lo vamos a poder ver como en 3 momentos distintos en los que vemos cómo esa obediencia es una obediencia pronta. Así es, bueno, y luego el texto dice algo muy bonito sobre José, y es que él tenía, digamos, un plan, tenía planeado pues repudiar a María en secreto, no decir nada, como les decía hace un momento. Esto implicaba que pues María no fuera ajusticiada por la ley, ¿no? Que pedía que una persona que cometiera adulterio, que hiciera algo así, pues tendría que ser apedreada, ¿no? Entonces José decide quedarse en silencio, no decir nada y dejar las cosas así, ¿no? Como quien dice, dejar todo en manos de Dios, algo así como cuando la gente dice no va a hacer nada, que se quede todo en manos de Dios. Y el texto luego dice, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Una característica muy bonita de José es que, bueno, es un hombre como nosotros, como cualquiera de nosotros. Es un hombre como usted y como yo, y que también hacía planes propios, planes personales, y que tal vez estaban movidos por la incomprensión. Algunos teólogos dicen que José simplemente entendió que la misión que se le estaba encomendando era demasiado grande y se hizo a un lado, ¿no? Eso dicen algunos teólogos. Bueno, pero el caso es que tiene unos planes que son suyos, que son personales, unos planes que tienen que ver de pronto con sus miedos, con su debilidad, con su humanidad, pero son sus planes. Y lo bello de esto es que a José se le encomienda, se le anuncia, se le revela el proyecto de Dios. ¿Cómo se le revela a José el proyecto de Dios? Dice el Evangelio de Mateo que se le revela a través de sueños. Entonces el Señor le entrega a José su proyecto, su plan. Y esto es bello porque es saber que a pesar de que nosotros tengamos una serie de planes y ya estamos terminando este año, y cuando terminamos un año pues empezamos a planear la vida, ¿no? A planear el próximo año. Y bonito fuera de esto como que el Señor nos revele su proyecto, nos revele su plan, que el Señor se nos aparezca a través de nuestros sueños, ¿no? Y nos cuente qué es lo que Él desea, ¿no? Pero como decía hace un rato mi esposa, no va solamente con saber el plan de Dios, el proyecto de Dios, sino como José cumplirlo. Dice el texto que José apenas escucha que el ángel le revela estas cosas, no dice que dijo nada. O sea, el Evangelio dice que José se quedó callado, simplemente se levantó e hizo lo que el ángel le había pedido, ¿no? Esa es la prontitud, es una obediencia pronta, es una obediencia que actúa inmediatamente ante la voluntad de Dios, cosa que a nosotros nos cuesta mucho. A los seres humanos por lo regular nos cuesta mucho obedecer, y no solamente obedecer, sino cumplir la voluntad de Dios. Ahí tenemos pues entonces a José, padre de Jesús, esposo de María, un hombre que es hombre de familia, un hombre comprometido, ¿no? Porque él asumió esa voluntad de Dios y la cumplió. Vamos a una pausa musical y ya regresamos para que hablemos de los otros 2 personajes que hacen parte de esta familia de Nazaret. Bueno, y continuamos con nuestra escuela de esposos en RCN en tu corazón. Somos Andrés Aldarriaga y Margarita Rosa Ramírez, esposos, que nos alegramos de estar con ustedes en este programa. Bueno, a mí hay algo que me llama la atención, ya para terminar con este personaje de José. Bueno, la verdad, más que llamarme la atención, me genera un interrogante y se los quiero compartir a ustedes, y es cómo puede cambiarle la vida a una familia cuando hay un papá que escucha, antepone la voluntad de Dios en su vida antes que sus propios planes. O sea, cómo puede cambiarle la vida a una familia, un papá, un hombre, un esposo que es atento y pronto
para escuchar y obedecer la palabra y la voluntad de Dios. Así es, bueno, y hay otro personaje que es también fundamental de este tiempo, que es pues María. De María se dice poco, la verdad, en los evangelios, no hay mucho que podamos como mencionar. De hecho, los únicos evangelios que mencionan a María largamente, entre comillas, son Mateo y Lucas. Mateo menos, Lucas un poco más, dedica algunas partes de los capítulos primeros a María, y lo que se dice de ella aparece en el capítulo 1, versículos del 26 al 38. Ustedes han escuchado muchas veces este texto, que es el que más se lee en el tiempo de la Navidad, en el tiempo del Adviento, que es el texto de la Anunciación, ¿no? Y este relato, a pesar de lo corto que es, dice muchísimo sobre la persona de María, dice mucho sobre su relación con Dios, sobre su capacidad de recibir también esa palabra, ¿no? El Evangelio según San Lucas es muy bonito porque comienza su relato en el templo de Jerusalén y nos habla de Zacarías. Ustedes se acuerdan de la historia de Zacarías. Zacarías entra al templo, etcétera, etcétera, se le aparece el ángel y queda mudo porque no le cree a lo que el ángel le dice, ¿no? Y luego de esto pues vamos entonces a un pequeño pueblito llamado Nazaret, ¿no? Un pequeñito pobladito, ¿no? Llamado Nazaret, donde hay una mujer llamada María. Y dice el texto que el ángel entró, ¿no? Entró. Me quiero hacer como énfasis en esa expresión, el ángel entró. No dice el texto que entró en su casa, no, dice entró. ¿Dónde entró? No sabemos. Si en la casa, en el corazón, en la mente, en el alma de María, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el mensaje que trae este ángel es un ángel profundo que le va a cambiar la vida a María para siempre y con ella a todos nosotros. Le cambió la vida a María y no solamente a ella, sino a toda la humanidad. Dice el texto que el ángel la saluda de la siguiente manera: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Cuando leíamos a José, ustedes se dan cuenta que el ángel le dice a José: no temas, no temas tomar contigo, hijo de David, no temas. En este caso el anuncio está recubierto de una serie de apelativos y también de invitaciones, ¿no? La primera es que el ángel le dice alégrate, ¿no? El ángel va a comunicar el proyecto de Dios, ¿no? Así como se lo comunicó a José. El ángel le comunica a José el proyecto de Dios y ahora a María le cuenta el proyecto de Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues a José le dice no temas y a María le dice alégrate. Aquí hay dos características muy bonitas del proyecto de Dios para la familia, ¿no? ¿Qué desea el Señor para las familias, para todos nosotros? Primero, que no tengamos miedo. De hecho, vamos a comenzar en estos días, bueno, hemos comenzado ya el año jubilar de la esperanza. El Papa Francisco nos ha invitado a dejar que durante todo este año se avive en la Iglesia la esperanza, y es porque hemos ido perdiendo fácilmente la esperanza a causa del miedo, de los temores económicos, de los temores ambientales, de los temores familiares, morales, sociales, bueno, todos los temores. El ángel le dice a José, no temas. Y a María después María le dice, alégrate, alégrate. ¿Por qué? Porque el proyecto de Dios no está hecho de tristeza. Miren que a veces nosotros relacionamos la voluntad de Dios como con cosas tristes, como con cosas dramáticas. Entonces uno le dice a la gente, no, haga la voluntad de Dios, y la gente como que no, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Y no, y me da como miedo, que Dios qué querrá, y Dios que me irá a pedir, que me vaya para el África, que me separe o que no sé qué. Pero el proyecto de Dios siempre es alegre, y eso lo descubre Lucas, y por eso nos dice que el saludo del ángel a María fue alégrate. Lo segundo que dice es llena de gracia, es decir, el ángel reconoce en María a una mujer especial. Dice, tú estás llena de la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Que María es una mujer humilde que deja que Dios actúe en su vida. Eso significa la gracia. La gracia es un regalo, ¿no? La gracia es un don, algo que yo recibo. ¿Y qué significa que yo esté lleno de gracia? Significa que estoy vacío de mí y lleno del don. Es decir, que en mí no hay ego, que en mí no hay egoísmo, sino que Dios en mí encuentra
todas las posibilidades para actuar como Él quiere. Dios en mí puede hacer lo que quiera porque yo me dispongo a ese actuar. Y el tema que vemos como en común entre este papá y esta mamá, estos padres de familia, es que los dos tienen una capacidad muy grande de acoger el proyecto de Dios en nuestra vida. O sea, ellos acogen el proyecto de Dios para sus vidas. Yo creo que en esta temporada en la que vamos a comenzar un nuevo año civil, porque ya comenzamos pues el nuevo año litúrgico, también es importante detenerse. Creo que casi, muchos lo hacemos, nos detenemos, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Cómo nos vamos a proyectar? Venga, planifiquemos. Pero qué bueno tomar el ejemplo de esta familia, esta sagrada familia, de estos papás, de estos esposos, y pensar no solo en nuestros planes, que está bien soñar, está bien planificar, está bien el orden, de hecho Dios es un Dios de orden, pero llevar más allá esa planificación, y decir, bueno, esos son nuestros planes, pero tú qué quieres, Dios, para nosotros. Cuando yo les preguntaba cómo le puede cambiar la vida a una familia cuando hay un padre de familia que le pregunta a Dios por su voluntad, que le pregunta a Dios por su propósito, lo mismo pasa con una familia donde papá y mamá se preguntan por los planes de Dios, o sea, ¿cuáles son los planes tuyos para esta familia? Recuerden que Dios nos creó y Dios sabe el para qué de nuestra existencia, y eso nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Y no solo eso, sino que hay algo que yo he aprendido, y es que los planes del Señor siempre son mejores que los nuestros. A veces nuestras expectativas son limitadas, nuestra planificación es súper limitada, la manera como vemos el mundo, lo que soñamos es limitado, pero Dios siempre va más allá de nuestras propias expectativas. El mismo José es un ejemplo de esto. Él tenía sus planes de no difamar a María, pero eso traía para su vida unas consecuencias, el ya no casarse, el ya no tener familia, el renunciar a ser papá, muchas cosas, pero los planes de Dios son mejores. Entonces lo que hace el Señor en sus planes es aparte de quitarle el miedo, es decirle, te regalo esta familia, esta es tu familia. Y Dios siempre hace eso con nosotros. Nosotros soñamos cosas diminutas, pero Dios dice, a ver, espérate un momentico. E incluso a veces lloramos por lo que perdimos, pero Dios te está diciendo, voy a regalarte algo mejor. Yo puedo ver más allá de tu mente limitada, porque ser lo que realmente necesitas. Yo sé para qué te creé, tengo claro el propósito. Entonces esta familia nos enseña, y justo en este tiempo, a planificar la vida, preguntándole a Dios por su propósito para nosotros. ¿Cuál es tu propósito, Señor, para nuestros hijos? ¿Tú qué quieres de nuestros hijos? ¿Qué quieres de nuestro matrimonio? ¿Qué quieres este año, Señor, que hagamos? ¿En qué nos enfocamos? O sea, ¿qué nos va a hacer bien? ¿Qué nos va a santificar? ¿Qué nos va a ayudar a crecer en gracia, en sabiduría? Justamente cuando Lucas nos dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría, es porque tenía unos papás que le preguntaban a Dios por su voluntad y que escuchaban la palabra de Dios. ¿Qué más en la vida nos puede dar sabiduría sino escuchar la palabra de Dios? Incluso en la liturgia del Sábado Santo, en Semana Santa, hay un texto que me encanta, no me acuerdo si es de Baruch o es de cuál, que habla que cuando descuidamos la sabiduría es como cuando vienen todos los problemas y la vida se hace difícil, porque Dios es la sabiduría, o sea, cuando nos alejamos de Dios. Pero cuando somos una familia que camina con el Señor, que escucha su palabra, vamos a permitir y a dejar que nuestros hijos crezcan en sabiduría, porque les vamos a transmitir justamente la sabiduría que viene de Dios. Sí, entonces así tenemos ya, hemos ido armando como el pesebre llano, y hablamos de José, de María, dos papás, que una característica que es común de los dos es como su capacidad de escuchar la palabra de Dios, de acoger el plan de Dios, ¿no? Que, como les decía, es una invitación a no temer y una invitación a alegrarse, que es lo que le dice el ángel a María. Y luego hablamos un poco también sobre Jesús, ¿no? Que es el niño que está en el medio de los dos, es el hijo, el fruto de esta relación, el fruto de este amor, ¿no? De María y de José, el fruto de esta capacidad de acoger la palabra de Dios, porque en definitiva lo que hace que José y María
sean esposos. Lo que une a José y María es el proyecto de Dios. Por eso al final, cuando José tenía este temor de acoger a María, el Señor le dice: no temas en acogerla, porque lo que hay en ella es el proyecto de Dios, es decir, es una obra del Señor. Entonces Jesús aparece en medio de ellos, en el pesebre, en la imagen que tenemos en nuestros hogares, aparece Jesús. Y dice el ángel, cuando le anuncia a María y también cuando le anuncia a José, dice el ángel: él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Y me gusta mucho la manera como también el Evangelio de Mateo describe a Jesús. Cuando el ángel le describe a José quién será Jesús, él le dice: dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús, el nombre de Jesús significa eso: Yahvé salva. El nombre es Yeshua, que significa Yahvé salva. Lo que le dice el ángel a José es que este niño es la salvación de Dios, es la salvación para nosotros, la presencia de Dios salvando en medio de nosotros. Y es muy lindo porque, bueno, nosotros cuando tenemos hijos nos damos cuenta que el Señor a través de los hijos también salva. La salvación de Dios también viene a veces contenida en los hijos, que nos ayudan a encontrar sentido de vida, que le dan alegría a nuestros hogares. Jesús es entonces aquel que trae la salvación. Por allá incluso en el cántico de Zacarías, cuando nace Juan el Bautista, cuando nace Juan, el hijo de Zacarías, y se lo entregan en las manos a Zacarías, él dice que vendrá el sol que nace de lo alto. Así define Zacarías en su cántico a Jesús: es el sol que nace de lo alto. Bueno, pues es la luz, ¿no? Dicen por ahí que los hijos son la luz de la casa, ¿no? Porque después de que ellos vienen no se apaga la luz, ¿no? En todo el día. Pero así son, ¿no? Son la alegría, son el gozo de nuestras familias, nuestros hijos. Tenemos ahí entonces ya la familia, la Sagrada Familia, que es la imagen de estos días de Navidad, y que estamos llamados a contemplar para dejarnos transformar por esa pequeña casa de Nazaret, que tiene mucho que decirnos a nosotros en estos días. Y así llegamos entonces al final de nuestro programa, invitándoles a contemplar a esta Sagrada Familia y también a planificar el año que viene desde este ejemplo, ¿cierto? Desde esta capacidad de escuchar la voz del ángel, de escuchar el anuncio del proyecto de Dios para nuestra vida.